queremos ver una frase aquí en Éxodo capítulo 32 que nos llama la atención o nos debe llamar la atención. Yo no sé si le llama a usted la atención, pero me llama a mí la atención y es en Éxodo 32 y versículo 7, la última parte del versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, Dios ni quise ser dueño de este pueblo. ¿Puede usted imaginar que un día la iglesia de Puebla, Dios no se adueña de nosotros? Él dice: David es tu pueblo, no es el pueblo mío. Pues así era con Israel, tu pueblo que sacaste tú, aunque él sí lo sacó con maravillas, con un brazo fuerte y levantado, él le sacó de Egipto, pero ahora él diciendo: tú lo sacaste, ahora es su pueblo tuyo, ¿verdad? Que sacaste de tierra de Egipto, se ha corrompido. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios se ha corrompido? Si Israel se corrompió, ¿es posible que la iglesia se corrompe? Yo le pregunto, ¿es posible que la iglesia de Puebla se corrompe? ¿Las iglesias aquí de la capital del estado de Puebla se corrompen? Y Dios los deja y no quiere adueñarse de ellos. Les deja que se adueñe de sí mismo, o que su pastor sea el dueño de ellos. La palabra corromper significa echar a perder, echar a depravar, echar a pervertir, echar a engañar, echar a prostituir, alterar y trastocar la forma de alguna cosa. Entonces, el apóstol claramente dijo acerca de esto en el capítulo donde él habla acerca de sucedió en Éxodo 32, es en 1 Corintios capítulo 10, él habla de lo que pasó allá en 32 y en todo su camino que Dios dijo: pues este pueblo que se ha corrompido. Y él dijo en versículo 12, después de hablar de ellos, él dijo así: el que piensa estar firme, mire, presta atención, que no caiga, que no llegue a corrompirse como ellos. ¿Será posible que nosotros nos corrompamos como ellos se corrompieron? De prostituir la palabra de Dios, de alterar la palabra de Dios, de echarse a perder en cuanto a ser la iglesia gloriosa, sin manchas, sin tachas, sin arruga que Cristo viene a llevar. Pues es lo que hallamos en el día de hoy, lamentablemente. Es la época de la iglesia de la Odisea, como le he leído y quiero leer otra vez en Apocalipsis capítulo 3. Hay 7 épocas de la iglesia deletreados aquí en el libro de Apocalipsis. 7 épocas, y la última época es llamado la iglesia de los laodicenses. Y esta palabra significa humanísticos. Es decir, se trata con el humanismo, se trata con el hombre, se trata con la mujer, no se trata con Dios. Es todo acerca del hombre, todo acerca de su prosperidad, todo acerca, ¿verdad?, de él ganar dinero y ser próspero, ¿verdad? Entonces,
Dios dice claramente, versículo 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la edad en la cual vivimos nosotros. La última dispensación de la iglesia, una iglesia humanística. No glorificando a Dios, pero elevando y glorificando al hombre. Que Dios baja para glorificar al hombre. Entonces, porque tú dices, yo soy rico. Nunca ha existido una iglesia como el día de hoy, con edificios que usted no puede imaginar, edificios que cuestan millones y millones de dólares. Y otras iglesias gastan $1 millón, 2, 3 millones. No es nada de levantar un monumento para el ser humano, un club social que se llama la iglesia, y todos llegan tibias, vacías, no tienen ninguna experiencia con Dios. Es domingo y aquí tenemos el clima, tenemos alfombras en el piso, ¿verdad? Tenemos una sección para los que toman café y los que fumen. Pueden sentar aquí y fumar su cigarro mientras que predica el pastor. Esta es la iglesia, en comillas, de hoy. La iglesia de la Odisea. Cristo dije, te vomitaré de mi boca. Apesta. Me da enfermedad. Nunca estuvo el Señor enfermo. Hasta la última iglesia. Nunca en los días de Israel, con todas sus maquinaciones y gran pecado contra Dios, estuvo Dios enfermo. Pero la Biblia dice que Cristo llegó a estar enfermo hasta vomitando de su boca esta iglesia corrompida. ¿No recuerda lo que dijo nuestro texto? Déjeme leerlo una vez más, por favor. No te olvides. Porque tu pueblo, Moisés, que sacaste de tierra de Egipto, se ha corrompido. Se ha corrompido. Entonces, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. No necesitamos la Biblia, tenemos otras versiones. Tenemos la de 60. Tenemos las versiones modernas, hay como 100 de ellos, que hablan de la pura amor de Dios. Ni menciona la palabra infierno, ¿verdad? Ni siquiera una vez. Nada de condenación, todo de amor de Dios. Pues, no necesitas nada, no necesitas mi palabra, no necesitas mi espíritu, pero no conoces que tú eres desventurado, es decir, desgraciado, miserable y cuitado, es lo que significa desventurado, y miserable y pobre y ciego y desnudo. Pues él le aconsejó que de mí compres oro refinado. Este es el oro refinado. Es la única esperanza del día de hoy aquí. Este oro refinado, este libro purificado. 7 veces Dios purificó su palabra. Es su palabra que está establecido en los cielos. Ya, la antigua versión está establecido en los cielos. Dios no lo va a cambiar. El hombre sí lo cambia, pero no Dios. Porque es oro refinado en fuego, para que tú seas rico y vestiduras blancas, para que te vistes y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ve? Y luego dice, versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Llamo a quién? Él llama a él que se va a arrepentir y ser celoso de buenas obras. En versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntate, vuelva al oro refinado,
vuelva a la palabra de Dios, obedézquela, ponla en obra en su propia vida, vaya donde es predicada y donde el pastor demanda que tú la vivas. Hay muchos que la predican, pero no demanda nada. Predica contra adulterio, pero tú puedes vivir en unión libre y ser miembro de la iglesia. Predica contra homosexuales, pero los ¿verdad? Como miembros de la iglesia. ¿Ve? No demanda nada. Así es. Pero Cristo dijo, si alguno, adentro de toda esta conglomeración de porquería, podemos decir, si haya alguno, uno o dos, ¿verdad? Que oye mi voz, su voz, del oro refinado, y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Está llamando su pueblo, su verdadero pueblo, de salir de la iglesia de la Odisea, de dejarlo, abandonarla y estar donde está el oro refinado. Pero no solamente para escuchar, pero aplicar en su propia vida. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios se corrompe? Pues vamos a ver Israel un rato en este texto de Éxodo 32, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Cómo pudo ver, verdad, que un pueblo, después de haber visto tanta gloria de Dios cruzando el mar Bermejo y viendo cómo Dios destruyó todos sus enemigos, hasta quitó, verdad, las ruedas de los carros de Faraón y su ejército, y ellos clamaron, pues Dios está peleando contra nosotros? Oyeron el clamor, pero todos murieron. Y luego danzaron y cantaron y alabaron a Dios al otro lado. Y 3 días después estaban murmurando y diciendo, nos trajiste a un desierto donde no hay agua. Nos trajiste a un desierto donde no hay ajos y cebolla y melones. Aquí estamos muriendo. Y Dios les mandó maná, pan de los cielos, pan de ángeles, para que comiera, ¿verdad? Suficiente pan que tenía sabor de miel de abeja. ¿Puede usted imaginar? Y luego les mandó codornices en cantidades hasta que escurrieron por sus narices de ser glotones y pues todo esto. Y luego llegaron, ¿verdad?, al desierto, de ver todavía la gloria de Dios. Tomaron, ¿verdad?, de la peña el agua. Dios, Moisés tocando con su vara y brotó un río de la peña, donde no había agua en toda la historia de la humanidad, y brotó un río, y vieron con sus propios ojos toda esta gloria manifestado. Pero vamos a ver, hermanos, aquí en Éxodo, vamos a retrocedernos para llegar a capítulo 32, en versículo 19, para ver cómo llegaron ellos a estar corrompidos. ¿No podemos aprender de sus errores? Pues yo creo que sí, si quisiéramos aprender. Aquí en 19, note de Éxodo, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí es donde Dios empezó a hablar con el profeta y darle sus estatutos y mandamientos y reglas de conducta. Y más que todo, cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que nunca había tenido el pueblo de Dios un paquete de enseñanzas de cómo vivir, pero dice, notes versículo 3, y Moisés subió a Dios. Pero este era antes que Dios les dio los 10 mandamientos en tablas de piedra. Él subió varias veces a Sinaí.
Estuvo con Dios, recibiendo una vez y otra vez. Pero llegó el momento que él subió y estuvo 40 días y 40 noches. Ellos ya supieron que Moisés es el mensajero de Dios, él oye de Dios, nos trae la palabra de Dios. Hemos visto los milagros que él ha hecho. Y entonces Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros vistes lo que hice a los egipcios. Mire, vieron con sus ojos lo que yo hice y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. No, este era lo más importante. ¿Puede usted imaginar que Dios me ha traído a él? Yo estaba lejos de él. Él me buscó. ¿Verdad? Yo estaba perdido. Él me buscó en mí y me trajo a él. Yo no hubiera venido de otra manera. Tú no puedes venir de otra manera. Él tiene que ir y buscarle y traerle a ti. Así lo hizo con Israel. Así lo hace en el día de hoy. Él nos trae a sí mismo. Ahora pues, puesto que os he traído a mí, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y yo les he escogido y los he traído a mí mismo. Y si me obedecieres, yo tengo un pacto, yo tengo estatutos, yo tengo una alianza para darles. Yo tengo una palabra para darles. Y si me obedecieres y guardares mi pacto, pues vosotros y no otros. Los otros no. Nación tras nación, tras nación. Ellos no van a ser mi especial tesoro. ¿Por qué no los voy a traer a mí? Ese nos hace saber que Dios predestina y elige. Y Él me eligió antes de la constitución del mundo. Y luego en los días de mi crecimiento aquí en la tierra, Él me buscó y me trajo. No pude venir antes que Él me trajera. La salvación es de Jehová. Es obra de Él. Entonces, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Ahora, ¿qué dijo el pueblo? Aquí es la promesa. Va a ser mi nación santa. Va a ser reino de sacerdotes, nación santa. Vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué hemos dicho nosotros? Pues ellos dijeron. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ándale. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y luego, otra vez, su gloria fue revelado, confirmando que Moisés era su vocero de parte de Dios. Y ellos vieron su gloria, vieron, ¿verdad?, la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, manifestando la mera presencia de Dios entre ellos. Todavía no tuvimos ningún tabernáculo, ningún lugar de reunión, y Dios manifestó su presencia con esta columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, y con muchas otras cosas. Pero siga y vamos a ver en capítulo 24. No he tomado todas las citas, pero algunas. Después, Jehová dijo a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no acercaren, ni suba con él el pueblo. Otra vez en Sinaí,
invitó los ancianos y los sacerdotes que vinieron, pero tuvieron que dar ellos un poco atrás, y Moisés vino a Sinaí y subió, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué cosa? Pero ahora se ha corrompido el pueblo. ¿Está corrompido? Aquí no era corrompido. Están alegando todo lo que tú nos dices. Muchos de ustedes han dicho: Señor, yo sí te sigo. Pues para seguir a Jesucristo usted tiene que seguir a su palabra, porque su palabra es idéntico a Él. No hay ninguna variación entre su palabra y Jesucristo. No hay ninguna variación entre usted y su palabra. Usted es igual a su palabra. Dios es igual a su palabra. Entonces le dijeron otra vez: ejecutaremos todas, no algunas, pero todas las palabras que Jehová ha dicho. Y note en versículo 7, y tomó el libro de la alianza. Este era ya un libro. Moisés estaba escribiendo, había ido con Dios varias veces de parte del pueblo, recibiendo mandamientos, estatutos, reglas de conducta, la manera de vivir y todo lo demás. Y él tomó el libro de alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Son palabras muy suaves, muy bonitas, pero fueron puras mentiras de un corazón engañado. ¿Qué dijo el texto que le leí en capítulo 10 de Corintios? Déjeme leer, la cito otra vez. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Mire, no se corrompa. Dios lo habla, corrupción. Es una miseria que el hombre haga una promesa a Dios, pone su voto delante de Dios y luego se corrompe su vida, no guardando lo que Él ha prometido. Sí, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿verdad? Ahora, en versículo 14, vamos a leer 13 y 14 de 24. Y se levantó Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Llegó a ser de vez en cuando que él estuvo en el monte con Dios. Antes ya recibió los 10 mandamientos en capítulo 20 y estaban escritos a lo mejor en el libro de alianza. Pero Dios un día los iba a escribir sobre tablas de piedra con su dedo. Iba a ser tan indeliblemente escrito en tablas de piedra con el dedo de Dios. ¿Puede usted imaginar, hermanos? No con esculturas del hombre, no con cincel y martillo. Con el dedo de Dios Él iba a escribir esas leyes suyas que ellos están diciendo una vez y otra vez y otra vez. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, cuando él subió esa vez, versículo 14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Esta era la palabra de Dios. Moisés diciendo: mire, voy, y esta vez voy a estar 40 días y 40 noches. Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, venga a ellos. Ahora no vas a venir conmigo, porque yo voy a estar en oración, en ayunas con Dios por el pueblo de Dios. Pero esperadnos. No se metas, ¿verdad?, en corrupción.
esperadnos. Has prometido ya 4 o 5 veces, todo lo que Jehová nos manda, lo vamos a hacer, obedeceremos. Es cierto, haremos todo lo que Él ordena. Y Pablo dice, así que el que piense estar firme, mire no caiga, porque ellos cayeron y corrompieron sus vidas. Y toda la iglesia, Israel es llamado la iglesia de Dios en el desierto, en capítulo 7 de los Hechos. Esta era la iglesia de Jehová, Israel, una nación santa, escogida, apartada del mundo de Egipto. Entonces, de Egipto, perdón. Entonces, note versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Como antes siempre venía, una vez vino temblores y una trompeta, pero recio, que sonó, hasta la gente temblaba, porque ni pudieron tocar el monte, porque la presencia de Dios bajó sobre el monte con Moisés. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, cuando él estuvo ahí esta vez, Dios le dio a él todo el orden de cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Toda la ceremonia de cómo él quería que Israel le adorara, le acercara para adorar. Toda esta ha sido descontinuada en Cristo Jesús. Todo era sombra. En todo, ¿verdad? Lo que hicieron era una sombra de la venida de Jesucristo. Y cuando Él vino, la ley ceremonial fue clavado a la cruz de Jesucristo. Y no existe más. Pero cuando Él estaba recibiendo cómo tener la presencia íntima de Dios, el perdón de pecado, ellos se corrompieron. Llegó el pueblo a corrompirse. Tú lo puedes leer desde 24 a 31 y luego llegamos a 32. Es decir, diciéndolo que debe esperarlos, y ellos dijeron, sí, le vamos a esperar. No vemos la respuesta, pero es obvio que ellos dijeron, sí, le vamos a esperar. Pero note en capítulo 32. Mas, viendo el pueblo que Moisés tardaba, ¿ve? En la vida tuya, ¿cuántas veces Dios ha tardado en contestar una oración, en darle su sanidad, o en darle el dinero que necesitaba, o lo que sea? Dios tarda. Él espera para ver si tú vas a cumplir. Si tú vas a cumplir lo que tú has prometido de servirle. Viene la escasez, viene la privadura, viene el dolor, ¿verdad? Tú empiezas a sufrir. Pues ellos no estaban sufriendo, nada más es que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercó a Aarón y dijeron, levántate, tú, pastor. Moisés le dejó aquí entre nosotros como nuestro pastor, como nuestro anciano. Levántate. ¿Y sabe qué? Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Donde que vayas, la congregación dice a su pastor, levántate. Necesitamos un gimnasio para los jóvenes. Levántate. Vamos a invertir miles, 3, 4, 500 miles de pesos para un campo de soccer para los jóvenes, para que puedan venir y
divertirse aquí. Y lo vamos a traer. Y van a ser convertidos. Levántate, tú, pastor, y haznos dioses que vayan delante de nosotros, ¿verdad? Haznos el pastor. Y hermanos, déjenme decirle, vivimos en un tiempo cuando los pastores son motivados por la congregación y no por el Espíritu de Dios. Y yo espero que nuestros ancianos, que tal vez un día van a ser pastores, que no van a ser hombres que pueden ser motivados y manipulados por la iglesia, aunque todos se vayan, aunque quede solo, nada más tú y su familia, sería mejor quedar solo que ser manipulado por la carne, ¿verdad? Fue una cosa carnal. Moisés dijo, esperarnos. Yo voy con mi siervo Josué. Él no pudo entrar en la gloria, en la mera presencia de Dios. Él esperó un poco abajo, pero estuvo ahí con Moisés esperando los 40 días y 40 noches, y por eso él era candidato de seguir a Moisés y tomar el liderato de la congregación de la iglesia en el desierto. Cuando murió el profeta Moisés, Josué tomó su lugar, porque era un hombre que podía esperar y obedecer. Dios nunca usa un hombre que no ha aprendido a esperar y obedecer. Tienes que obedecer y esperar. Tienes que esperar y obedecer. Y Dios va a mandar la prueba. Mire, que no caigas, que no seas engañado, como ellos fueron engañados. Moisés, no sabemos qué pasa con este varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Sí supieron que había ido a orar y ayunar por ellos. Ellos supieron exactamente dónde estaba él. Qué mentira del diablo. No sabemos qué le haya acontecido. Pues sí supieron. Había ido varias veces antes. Pero esta vez fueron motivados a buscar un pastor, su hermano de él, ¿verdad? Aarón, que podía ser manipulado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el pueblo se corrompió? Pues vemos que no recordaron algunos de ellos tal vez sus compromisos con Dios, pero muchos sí recordaron. Pero la Biblia dice, por la dureza de su cerviz. En versículo 9 dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí está duro. Para motivarle, para moverle, cuesta mucho a Dios a moverle hacia su santa voluntad. Pues así era el pueblo. Y también note que tenía un anciano que podía ser manipulado por la gente, por el pueblo. Como acabamos de leer en versículo 1 de 32. También Dios dice de estos pastores, ay de ellos. Es decir, maldición sobre pastores así. Léelo conmigo en Jeremías capítulo 23. Deje su dedo ahí en 32. 23 de Jeremías, versículo 1 y 2. ¡Ay! Maldición de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacienten mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no los habéis visitado.
Y aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Es la culpa de los pastores, hermanos. Ay, hermanos, déjenme decirle, el tribunal de Cristo no va a ser un día de campo. ¿No crees tú que el tribunal de Cristo va a ser un día de campo? Va a ser un tiempo de mucho llanto, crujir de dientes, especialmente de pastores que habían dispersado a la congregación al libertinaje de vivir como ellos quieren y no les quisieron decir su manera de vivir correctamente delante de Dios y permitirles andar en la iglesia como miembros bautizados y hasta los pastores viviendo en la misma manera. Qué lástima, qué tragedia tenemos en el día de hoy. Y luego, todo el pueblo llevaba costumbres paganas, porque el pastor les permitía así. Mujeres ven en sus pantalones, mujeres munchen su cabello. No tienes que llevar cabello largo, como la Biblia dice. Tú puedes cortar su cabello, tú puedes andar en pantalones. Mire cómo mi esposa así anda, ¿verdad? Y pone el ejemplo. Sí, las mujeres pueden parar y guiar los himnos y orar en público y predicar desde el púlpito. Sí, la apostasía que está sobre la iglesia y sobre el hogar en el día de hoy, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía paganas costumbres. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Tal vez tú dices, pues yo he salido del mundo, pero ¿por qué el mundo todavía está en su corazón? Tú quieres vestirse como artista. Tú quieres llevar sus aretes y sus collares y sus brazaletes, porque así fuiste tú enseñada de muchacha por la televisión, por su mamá, por su abuela, por quien sea. Así yo he salido del mundo, ¿a poco? Pero ¿por qué todavía el mundo está en su corazón? Oh sí, haremos todas las palabras menos. No, yo tengo que tener mis pantalones. Yo tengo que cortar mi cabello. Yo tengo que llevar mis shorts, dice el hombre. Pues yo tengo que andar, ¿verdad?, en un día de campo en mis shorts y mi playera y mi camiseta. Yo tengo que nadar desnudo en la playa. Pero yo soy creyente, ¿a poco? Pues Dios sabe quién eres tú. Tú me puedes engañar a mí y yo te puedo engañar a ti, pero tú no puedes engañar a Dios. Bendito sea su nombre. Él sí sabe claramente. Entonces, todavía el pueblo llevaba costumbres paganos. Vamos a leerlo en versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos, los aretes de oro que estaban en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Sí, ¿ya? ¿Dónde aprendieron esto? En Egipto, en el mundo. Yo veo desnudo sin mis aretes. Pero ¿cómo ves delante de Dios? Le pregunto, ¿cómo ves delante de Dios? Pero, ay hermano, pero ellos salieron de Egipto, pero Egipto todavía estuvo en su corazón, ¿verdad? Como los egipcios se presentaban, las mujeres aprendieron. Allá estando 400 años, entre ellos aprendieron muchas costumbres del mundo. Egipto siempre tipifica el mundo de hoy. Cuando usted lee la palabra Egipto, piensa el mundo de hoy.
Así, Egipto tipificaba. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Oh, yo tengo mi cajita, ¿verdad? De joyas preciosas, de collares y braceletes. Hasta le pone aquí, ¿verdad? En su tobillo alrededor. Y quién sabe, en el día de hoy, pues, le pone en su nariz, le pone en la lengua, le pone por todos lados. Ah, pues yo no hago esto. Nada más tú hagas la parte que tú aprendiste y es conveniente. Pero no quieres dejar el mundo. El mundo todavía está en su corazón. Así eran ellos. Y cuando viene el momento, el mundo le va a capturar. Y tú vas a ser esclavo del mundo. Cuando menos lo piensas, el mundo le va a agarrar. Cuando menos le pensaba que ahora vamos a negar a Dios. Vamos a quebrantar nuestra promesa a Dios. Ya prometimos a uno. Varias veces con Dios prometimos. Ah, pues, yo no soy Jezabel. Ella pintaba su rostro, sus labios, pero también los perros comieron su carne ahí en la calle, como dijo el profeta, ¿verdad? Pues ella componía su cabello. Y también yo. Pues, hermanos, estamos viendo por qué el pueblo se corrompió. Era una cosa que vino poco a poco. Muchas promesas, gloria a Dios. Bendito a Dios por su palabra. Pero no, tengo esta costumbre, lo voy a seguir. Es preciosa. Sí, lo empecé en el mundo y pues no es nada. No soy borracho, borracha, no soy fornicario, adúltero. Pero ellos dijeron, ejecutaremos todas las palabras. ¿No es lo que dijeron ellos? Usted leyó. Guardaremos toda la alianza de Dios, todo lo que Moisés nos ha dicho. Y yo me maravillo de los que están en la iglesia, que han dicho la misma cosa, pero no han cumplido. Son mentirosos. Han mentido a Dios y está todavía en su paganismo, viviendo, ¿verdad? Participando en lo que practiquen los paganos. Qué lástima, ¿verdad? También no había dejado las falsas religiones de Egipto. Note versículo 4. El cual los tomó de las manos de ellas sus arretes de oro y les dio forma con burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses. Hicieron dos, que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, 400 años viendo los egipcios adorar el cebú. ¿Usted sabe qué es el cebú? Es un animal vacuno. Eran sagrados animales para adorar. Y cuando ya llegó el momento, se brotó todavía lo que estaba en su corazón. Déjeme decirle. Note versículo 6. También no dejaron las falsas fiestas religiosas de Egipto. Cumpleaños, navidades, Día de los Muertos, Semana Santa, que es semana inmunda. No hay ninguna Semana Santa con Dios. Todas las semanas son santas. Todos los días son santos con los hijos de Dios. Y también el asunto de, pues, nuevo año. Dijo en versículo 5, mañana será fiesta a Jehová delante de sus ídolos.
Vamos a tener una fiesta a Jehová. Y vamos a ir al circo. Vamos a llevar toda la iglesia al circo. Toda la iglesia va al carnaval. Vamos a tener fiesta a Dios. Vamos a empezar a invitar a los payasos que lleguen en el púlpito. Los cómicos. Con sus títeres jugando. Muñecos, ¿verdad? Hacen muchas cosas, ¿verdad? Vamos a tener fiesta delante de Dios, dicen la gente en el día de hoy. Vamos a comer, vamos a beber. ¿No es lo que hicieron ellos? Versículo 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas. Y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron a regocijarse. En 1 Corintios dice, se levantaron a jugar. A jugar. Oh, este es el tiempo de mucha diversión. En frente de su televisión. En el cine. En la playa. ¿Verdad? Hermano, yo no estoy diciendo que es incorrecto tener un día de campo. No me malentienda. Pero en muchas iglesias viven para tener esto. Un día de campo, un día ahí en la playa. Este es su gozo. Este es el día de Israel, es el día ahora de la llamada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué lástima a comer y beber y regocijarse o a jugar. La Biblia dice, note cómo lo dice en capítulo 21 de Lucas. ¿Qué está diciendo? Se lleguen a ser glotones, emborracharse con las diversiones. Es lo que Cristo dijo que iba a hacer en los últimos tiempos. 21 y vamos a leer, por favor, versículo 34 de Lucas. Y mirad, como leímos el apóstol Pablo diciendo, mirad lo que tú crees que tú eres firme, mire que no caigas tú en la misma corrupción de este perverso mundo. Mire, no caiga. Aquí dice el Señor, y mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Pues ellos quisieron comer y beber y jugar, y luego cuando, ¿verdad? Moisés regañó al pastor, dijo versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro y fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y entonces se encendió el furor de Dios, hasta los quiso consumir, hasta que los consuma, la Biblia dice. Y versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, al pastor, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora no es tan gran pecado tener comidas y bebidas. Hasta las iglesias tienen sus cocinas y ahí comen, ¿verdad? Hasta comen adentro del santuario. Y yo no digo que es incorrecto comer afuera del santuario, lo hacemos aquí. Pero muchos comen, ¿verdad? Ahí en el mismo lugar donde adoren a Dios, y Pablo dice que eso es incorrecto. Vosotros tenéis sus casas donde comer. Entonces, la Biblia nos da mucha enseñanza que el pueblo dice, sí, la haremos, obedeceremos, pero no obedecen. Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué has hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Uno,
No es culpa mía. Aarón dice, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. ¿Y por qué me dijeron esto? Y les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió el becerro. ¿Qué cosa puede usted imaginar? Me trajeron un montón de oro, de aretes y todo. Y lo eché en el fuego y brotó ahí del fuego. Pero la Biblia dice que él tomó burril y lo hizo. Ahora defiende a sí mismo. ¿Cómo son los pastores que se defienden? Que su congregación es una congregación de juguetones. Hasta inviten pastores que hace toda la congregación reír. Son puros cómicos. Todos pueden reír. Si no ríen, no están en su club social. Todos tienen que reír. Tiene que hacer la humanidad bien alegre, bien feliz. Hasta al rato están danzando. Como la Biblia dice claramente en versículo 19, aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ahora con la batería y todos los instrumentos podemos hacer la cha-cha-cha y el merengue y todo lo demás, ¿verdad? En el templo. Y estamos adorando a Dios, bendiciendo el nombre de Dios, ¿verdad? Con sus danzas. Especialmente las mujeres son muy susceptibles. Yo he estado en varias iglesias pentecostales donde me invitaron a predicar. Y ahora entre los bautistas y presbiterianos y hasta los católicos tiene, ¿verdad?, su coro de danza con sus tamboriles y moviendo los cuadriles así, la nalga y los pechos, ¿verdad? Y glorificando a Dios, leyendo por la pantalla la música que es para glorificar al hombre. La mayoría de los cánticos no usen los himnarios, usen todo por la pantalla. Dicen son alabanzas a Dios. Que la congregación se mueve, mucho movimiento. Hasta, hermanos, ustedes no me pueden creer. Yo he estado en congregaciones cuando todos se levantaron, como aquí, y se fueron atrás, danzando y moviendo, hombres con mujeres, hasta dando manos a manos, levantando mano a su compañera a los cielos, alabando a Dios y danzando, dando 2 o 3 vueltas alrededor del templo. Yo le he visto con mis ojos. Y 3 baterías tocando para que estén muy inspirados para el diablo, no para Dios. Ay, hermanos, es una porquería. En el día de Moisés, pues era una cosa de muñecos. Lo que tienen el día de hoy. ¿Qué cosa? Y también, versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudos. Vienen desnudos, vienen en shorts, vienen las mujeres con una cosita aquí, ya viendo su ombligo y toda su espalda. Viene al culto así, viene a adorar a Dios así en esta forma, porque así vive en su casa, así anda en la calle. Y Dios dice, mi pueblo, ¿no está escuchando? Que mi pueblo se ha corrompido. Es una corrupción. Muchos creen que Jesucristo es diferente que Dios Padre. Yo tengo noticias para... Es el mismo Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la apariencia de Jesucristo. Y la Biblia dice que, note versículo 10, ahora pues, déjame, Moisés, que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre
otra gente, gran gente. Y Moisés cayó sobre su rostro, hizo intercesión por el pueblo, y Dios perdonó al pueblo, pero no sin castigo. Murieron 3,000. Hermanos, pues. ¿No mueren 3,000? Vaya al hospital y pregunte en cada otro cuarto si no es creyente. Así yo voy con los bautistas, presbiterianos, metodistas. Sí, soy creyente. Estoy muriendo de cáncer. Estoy muriendo de diabetes. No son 3,000 en el día de hoy. Hay miles y miles y miles más que mueren. Dios no cambia. Su ira está encendida. Porque el pueblo dice, sí, todo lo que tú digas, haremos. No importa si lo dice en 1 Corintios, si lo dice en Apocalipsis, Timoteo, los evangelios, donde quiere que sea, obedeceremos. Pero no obedecen. En vez de obedecer, queda con sus costumbres de religión, queda con sus costumbres de jugar su equipo de béisbol, de fútbol, de soccer, sus Juegos Olímpicos. Hasta no pueden tener cultos el domingo en la tarde, porque ahí están los Olímpicos. Yo tengo que estar ahí para ver los Olímpicos, a ver cómo sale México, a ver cómo salen los Estados Unidos. El pueblo bien corrompido, ¿verdad? También con sus bailes, con su salón de billares, con lo que sea. Entonces, el resultado de todo eso es igual en el día de hoy. Dios está encendido de furor. Y Él está fuera de la llamada iglesia de hoy. No me digas que no. Y Él no va a estar con nosotros, sino que haremos lo que le hemos prometido. Si vamos a ser como Israel, se corromperá igual y Dios se enojará con nosotros igual como cualquier. Él no tiene favoritos. Él que sigue todo el sistema de este perverso mundo y vive en su gran pecado, porque aquí el Espíritu Santo dijo, note versículo 30, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Versículo 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Tú, pastor, que yo le dejé durante mi ausencia, y tú has traído este gran pecado sobre la iglesia de Dios. Hermanos, qué lástima en el día de hoy, ¿verdad? El gran pecado. Entonces, tú has dicho, sí, haré. Tal vez has dicho como dijo Josué. Josué lo dijo y él sí cumplió. Él sí cumplió. Él dijo, déjeme leerlo, estas palabras preciosas. Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cumplió. Él sí cumplió. Pero el que no cumple, el que es mentiroso, el que no mire y se caiga y se corrompe, se encienda la ira de Dios. No ha cambiado Dios, hermanos. Él es igual. Yo soy Jehová, no me mudo. Así dijo él.
Desde el principio hasta el fin, Él es Jehová y Él no cambia, Él no se muda. Si Él una vez se encendió su ira sobre su pueblo por no guardar su promesa, y cuando tú viniste a Jesucristo, este era su compromiso, ¿verdad? Yo vengo a ti para seguirte y oír todas sus palabras y obedecerlas y llevarlas por obra. Y si es una o dos o varias que después tú no quieres cumplir, pues tú has caído. Y Dios dice que su ira, su furor está encendido. Es un gran pecado hacer promesa a Dios y no cumplir. Es un gran pecado decir, yo te seguiré y no seguirle hasta la muerte. Venga lo que venga, vaya lo que vaya. Todo lo que tú me manifiestes en su ley. Ya fue Moisés una vez y otra vez y otra vez. Tú recuerdas cuando él bajó y vio toda esta porquería, tiró las tablas afuera y los rompió. Y tuvieron que ser escritos otra vez, pero murieron 3,000. Usted puede estudiar, había unos entre los Levís. Y sabe, todos nosotros somos del tribu de Leví. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes a nuestro Dios. Entonces, Moisés dijo, tengo que leerlos antes de que oremos, hermanos, léele por favor, lo que dijo en 32, y note lo que dijo Moisés en versículo 26, 32, 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién es de Jehová? Una buena pregunta. ¿Quién es de Jesucristo? ¿Quién entre nosotros ha cumplido lo que tú has comprometido con Dios? ¿Quién entre nosotros no ha sido mentiroso? Y ahora tú vas juzgando qué palabra yo voy a cumplir y qué palabra yo no voy a cumplir. ¿Quién eres tú para juzgar las Escrituras? Pero había un grupo. ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. ¿Ve? Muchos no cumplen. Oh, mi hijo, si yo cumplo la palabra de Dios, mi hijo se va a ir. Muchos hombres dicen, pues si yo cumplo, mi esposa me va a dejar. O va a querer vivir en otra recámara y yo voy a estar sola en mi casa. Pero aquí había un grupo, gracias a Dios por el pequeño grupo, hermano, que hay, que son verdaderos discípulos de Cristo. Y ellos cumplen y paren contra todo lo que está contra lo que Dios dice. Sea con su hijo, sea con su hija, sea con su esposa, sea con su pariente, su madre, su padre o quien sea. Yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que cumplir con Dios. Y ellos se fueron. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué cosa? Bueno, Padre, nos has hablado por medio de tu palabra. No he querido, Señor, poner una interpretación. Nada más la he leído como está escrito
y la interpretación es tuya, bendito Espíritu de Dios. Pero aquí hay hermanos y hermanas que están titubeando, dudando, hasta han dicho en su corazón, tal vez, dialogando con otras personas o con su esposa, con su marido, pues yo no creo que tenemos que vivir así. Yo no creo que tengo que hacer esto y aquello. Pues ahí ellos, Padre. Es lo que dijeron aquellos. Y la ira de Dios se encendió. Pues tú no has cambiado. Tú esperas de su pueblo una palabra verídica, una promesa de compromiso hasta la muerte y de mirar que yo no caiga, estar bien seguro que yo cumple todo lo que está escrito en su bendito libro, para que tú no te enojes conmigo. Al contrario, yo quiero que tú estés contento conmigo y yo tengo tu bendición. Yo anhelo la bendición tuya. No quiero que tú enciendes su ira contra mí, Padre, y contra Juana, o contra nosotros, la iglesia de Puebla. Por eso háblenos y haznos cumplir con Dios y no hacer el corruptible como hicieron ellos. Y cuánto te alabaremos. Ahora despídenos en su amor